Antes de comenzar con la instalación, y como siempre os digo, usaremos el manual para comprobar que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En el manual también veremos que este enganche es compatible con múltiples vehículos. En esta ocasión vamos a hacer el montaje sobre un vehículo vivienda, pero será compatible con cualquier otra versión que nos encontremos en el mercado, tanto en bola fija, desmontable horizontal, bola placa o bola bulón. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos solo la parte central del paragolpes. Para desmontar la zona central del paragolpes quitaremos los 4 tornillos que vemos en la parte superior y los 4 tornillos de la parte inferior. Para colocar el enganche también es necesario que retiremos el refuerzo metálico y nos encontraremos, dependiendo de la versión, con 2 o 3 tornillos. La medida del tornillo depende del año del vehículo y después lo tenemos que tener en cuenta a la hora del montaje. El refuerzo ya no se utiliza. Lo que os comentaba, si tenemos tornillos de 10, como es el caso de este vehículo, usaremos los tornillos de 10 de rosca de paso fino. No usaremos estos tornillos de 8. Pondremos el enganche con los tornillos de paso fino en la parte superior. Solamente pondremos estos dos, como en el lado izquierdo. Recordar que son los tornillos de 10 de paso fino. En la parte inferior, en el lado de la izquierda, retiraremos el tapón de goma, introduciremos la pletina que lleva la tuerca soldada y a continuación pondremos la pieza angular que tenemos aquí. Hacemos coincidir con la tuerca y lleva un tornillo de 12 con arandela grower y arandela ancha. Colocaremos el tornillo de 10 y la tuerca. Este es el punto de anclaje de la pieza lateral. Introduciremos el tornillo de 12 largo por el orificio con la arandela ancha en este lado. Colocaremos la pieza. Si os fijáis, la pieza izquierda va con la muesca. Ponemos la tuerca y colocamos los 2 tornillos de la parte inferior y las tuercas por este otro lado. Para colocar el tornillo de aquí, antes hay que colocar esta pieza, que es la que hace de refuerzo del paragolpes. En el lado derecho haremos los mismos pasos. Primero la tuerca con la pletina en el interior. El tornillo de 10 y la tuerca. Colocaremos también el tornillo en esta posición. A continuación la pletina. Los tornillos de la parte inferior con sus tuercas. Y la pieza de la misma forma que hemos hecho en el otro lado. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de aprietes necesario. Tener muy en cuenta la métrica de cada uno de los tornillos.
Os lo dejo a continuación. Terminado el montaje del enganche, pasaremos al kit electrónico, y el elegido en estos casos es el kit Aragon Track, debido a que es más sencillo su montaje al no tener que destapizar el interior del vehículo. Os voy a enseñar cómo en pocos pasos realizaremos la instalación de esta Fiat Ducato. Una vez hemos colocado la base de enchufe sobre el soporte, sujetaremos el cableado al cuerpo central del enganche. Dejaremos el cableado con suficiente holgura para poder colocarlo bien. Con la ayuda del tornillo autorroscante sujetaremos la unidad a la carrocería del vehículo. El kit electrónico viene dispuesto del positivo directo y el de contacto por si fuese necesaria su instalación. En esta ocasión los dejaremos aislados ya que el cliente nos lo solicita. Con la ayuda del tornillo autorroscante colocaremos las masas a carrocería. Justo detrás del piloto vamos a introducir una guía y la vamos a hacer llegar hasta aquí. A ver, introduciremos la mano. Y ya podemos cogerla. De aquí vamos a pasar el cableado hasta el piloto. Hemos sujetado el cable del piloto izquierdo a la guía, tiramos de ella y ya lo tenemos aquí. El cableado del piloto derecho lo hemos sujetado al cuerpo central del enganche, hemos pasado la selga de la misma forma que lo hemos hecho en el otro piloto, tiramos para arriba y ya tenemos el cableado aquí. Volvemos a poner las tapas y el cableado aprovechamos a dejarlo introducido por la ranura que lleva. Para evitar el desmontaje del piloto, lo desenchufo el conector y ahora voy a probar aquí las señales. Y aquí viene lo más importante. Cuando comprobamos las señales, vemos que tenemos una señal de posición y otra señal de posición. Pero en este de aquí, que es el cable verde, también le llega señal de freno. Entonces, eso significa que lleva señal de posición y freno por el mismo cable. La posición del lado derecho, que es en el que estamos ahora, no se conecta. Conectaremos el cable de intermitencia, que es el cable azul, y en el cable gris-verde tenemos la señal de marcha atrás. Conectamos el cable azul-negro con el cable verde-blanco de nuestra instalación, que es el intermitente derecho. Como siempre os digo, con estas fichas de 3M haremos el primer clic a mano y terminamos apretando con el alicate. Cable gris-verde de la instalación del vehículo lo conectaremos con el cable naranja de nuestra instalación, naranja-blanco, al ser un Aragon Track. Señal de marcha atrás. Protegemos el conexionado de los cables y volvemos a conectar al piloto. En el piloto izquierdo tendremos que tener en cuenta que llevamos posición y freno por el mismo cable. Entonces, tal y como nos marca el manual, conectaremos el cable negro y el cable rojo. El negro, recordar que es la posición izquierda y el cable rojo es la señal de freno, los pondremos juntos de esta manera. Y este cable rojo lo conectaremos a la señal del coche que hace posición y freno. Al igual que en el piloto de la derecha es el cable verde con una línea negra. Tenemos el cable rojo, recordad que tenemos también conectado al mismo el cable negro. Primer clic a mano, apretamos con el alicate. Y a continuación pondremos la señal de intermitencia, que es cable azul con una línea blanca, con el cable amarillo de nuestra instalación, amarillo también con línea blanca.
Y faltará la señal de antiniebla, que es el cable marrón con línea negra. Muy importante que os aseguréis que el cable entra perfectamente en su sitio. Fijar cómo se puede mover de un lado para otro. Y a continuación ponemos el cable de nuestra instalación azul blanco, señal de antiniebla. Nos faltará pasar el cable de positivo hasta la parte de la batería. En esta ocasión estos vehículos lo llevan a los pies del conductor. Lo pasaremos por la parte de abajo del vehículo, cosa que no vamos a grabar por su dificultad para que lo veáis con claridad, pero os voy a enseñar cómo hacer el conexionado de la batería. La tapa de la batería es esta que vemos aquí en los pies del conductor, la cual retiramos con la ayuda de las adapas. La retiraremos. Usaremos uno de los tornillos que vemos aquí con los maxi fusibles para colocar nuestra instalación. Ponemos el fusible y comprobaremos la instalación. Una vez que hemos colocado el fusible, veremos que todo funciona correctamente. Si os fijáis, funciona por un lado el stop. Cuando encendemos las luces de posición, ya va correctamente como deben de ir. Colocaremos el paragolpes pulsando los 4 tornillos de la parte superior. Y los 4 tornillos de la parte inferior, pero tener en cuenta que las chapas que llevan esta rosca las pondremos sobre los puntos que lleva el enganche que hemos colocado. Colocaremos el tornillo, ya veis aquí la chapa. Colocaremos la bola mediante los tornillos de 10. Y la base de enchufe la vamos a colocar en este tornillo para que se nos quede protegida cuando quitemos la bola desmontable horizontal. Y le daremos el par de apriete necesario. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Hasta la próxima.